Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo del Corre y Corre. Ustedes saben, por su cadena favorita, Puerto Rico Sport Nation, y sobre todo hablando del deporte rey, el atletismo. Gusta a quien no le guste. Antes de continuar, recuerda que tienes que darle a la campanita, suscríbete. Puerto Rico Sport Nation, búscanos en YouTube, búscanos en redes sociales, estamos en Facebook como Instagram, Puerto Rico Sport Nation, El Corre Corre y Alfa Sport. Hoy en Mengalano recibiendo grandes leyendas de nuestro país que pavimentaron y se hicieron camino, ¿verdad? Para que muchos de estos jóvenes hoy día pudieran seguir desarrollándose en este gran y sacrificado deporte del atletismo. Y conmigo se encuentra nada más y nada menos que César Lan, Luis Collazo y Ricardo Mendoza. Entre nosotros un fuerte aplauso. Saludos. No se da todos los días. Esta era cuando yo estaba ya surgiendo, ¿verdad? Que éramos ahí, pues me tocó verlos a ellos correr. Yo más pequeño, yo recuerdo que todo el mundo iba a las carreras y nos decía, va a correr César, va a correr Luis, va a ser un espectáculo. Así que gracias por estar con nosotros. Primero que nada, ¿cómo se sienten durante el día de hoy? No, gracias. Primero que nada, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. No, gracias por darnos la oportunidad y recordarse de esos viejos tiempos que estuvimos César Lan y este servidor. Ricky, de la casa, usted sabe cómo es. Mi hermano, gracias Jesús por la invitación. Buen día a todos. Y esto va a ser un banquete, lo que vamos a ver aquí hoy. Mucha información y sobre todo anécdotas, porque para eso es que los traigo aquí, para que ustedes en su casa, mire, lo mejor de todo esto hoy día es ¿verdad? Que usted lo puede poner hasta en mute y tenemos subtítulos, te lo tengo en español y te lo tengo en inglés, así que el jefe no te va a regañar porque se está escuchando duro, le pone los subtítulos y automáticamente vas a escuchar y vas a saber todo lo que estos grandes atletas puertorriqueños estuvieron dando de qué hablar por nuestro país. César, ¿cómo comienzas tú en el atletismo? Porque entre tantos deportes y los mismos después para Collazo, tantos deportes, ¿por qué el atletismo que es tan sacrificado? Mira, si te dijera que mi primer deporte fue en el atletismo, pues estaría mintiéndome. La pasión mía era el baloncesto. Pero, pues, aparte del baloncesto, pues hacía bien el atletismo. Y habían campo traviesa y entrenaba una semana, iba y llegaba a cuarto, quinto, y la gente me decía que tenía el potencial para estar ahí. Cuando terminó mi cuarto año, fui campeón nacional de campo traviesa y ahí pues tomó la decisión de irme por el atletismo. Cursé estudios en la Universidad del Turabo. Por tu parte entonces, Collazo, ¿cómo entramos? Como dice César, el atletismo no fue mis inicios en el deporte aquí en Puerto Rico. Comencé como pelotero. Me acuerdo que... Deporte base muchas veces. Sí, me acuerdo que jugaba right field, y me acuerdo que había un pitcher en Utuado que se llamaba Muñiz. Y el dirigente me bajó, baja Luis, que te toca batear. Y lanzó el primer lanzamiento para las costillas. De ahí salí corriendo, brinqué la verja, pasé por un puente, boté el guante y le digo cada rato que lo veo, tú fuiste que me hiciste atleta. Ricky, tú los conoces muy bien y yo quiero ahora hacerte el espacio a ti, ¿verdad? Para que tú le hagas preguntas y recuerdes grandes anécdotas, no solamente de los enfrentamientos en ellos, sino pues también de esa unión que se necesitaban uno al otro. ¿Sabes qué? Porque yo entiendo que ellos son grandes competidores y no creo que voy a correr solo sin César, no es bueno, si no está Collazo no es bueno, porque a ellos les gustaba sacar candela, así que las cámaras son suyas, Ricardo. De hecho, de eso se trata el mercadeo, porque en la época de ellos había un boom tan grande con estos dos ilustres, con César Lan y Luis Collazo, que tenían su fan e iban uniformados apoyando a su atleta. O sea, en ocasiones iban grupos de personas apoyando a César, bien apoyados, igual a Luis. Y parte del mercadeo que se da naturalmente es por la expectación que la gente espera de un enfrentamiento. Y estos no fueron uno ni dos. Estos caballeros se enfrentaron, yo no me atrevo a decir la cantidad de veces, porque eso fue, yo me acuerdo de muchísimas, ¿verdad? Naturalmente. Y también cuando coincidieron en equipos nacionales que representaron a Puerto Rico, me acuerdo que creo que el último que fueron como representando a Puerto Rico fue un mundial de medio maratón, fue en Canadá, ¿verdad? En Edmonton. En Edmonton, Canadá. Pero también fueron a campeonatos de campo traviesa, centroamericano, Norteamérica, Centroamérica, juntos, parte del equipo nacional, sí, que pues también tuve el honor de trabajar con ellos. Pero a nivel nacional en el patio, como decimos nosotros, podemos recordar muchos enfrentamientos deportivamente. Porque en personal, el saludo siempre, amistad siempre ha estado envuelto, porque esto es un deporte que es así. Claro. Y puedo mencionar grandes hazañas que todo el mundo esperaba
el vuelo Stenkei sobre el puente de Toro Moscoso. Que fue un ícono Sí, del es enfrentamiento verdad, de estos es dos verdad. caballeros. Especialmente Es esa verdad. carrera. Sí se enfrentaron en el Campeonato Nacional de 21 kilómetros medio maratón en Villalba. Se enfrentaron en muchas carreras, pero de esa sí hay muchas anécdotas porque fueron varios años consecutivos. Consecutivo. Y hubo carreras a nivel nacional que dominaba César, otras daban Luis. Y eso era lo bueno, que estos dos caballeros se enfrentaban. ¿Y de qué manera? Era desde el tiro a correr Ajá. duro. César, por tu parte, ¿cuál era esa carrera en cual te gustaba correr en contra de Collazo y por qué? Porque fueron muchísimas, pero una carrera, posiblemente a lo mejor es esa, pero esa carrera que tú dices, ¿sabes qué? Me gusta esta carrera, correrla con él y por qué. Fueron muchas, yo te diría que fueron muchas carreras que me enfrenté a él, que fueron duras, porque es como dice Ricardo, nosotros desde que salí, daban el disparo, Luis ponía 2 pasos adelante, pasaban 2-3 kilómetros, venía yo y atacaba, volví, pasaban 2 o 3 kilómetros, volvía y le atacaba, y todavía faltando 400 metros, tú no decías, ¿quién gana aquí? ¿Quién gana? Eso pasó en Senogandía, que recuerdo que fue un clásico increíble, que Luis Sí. levantó las manos porque se equivocó, que había habían 2 líneas de llegada. Luis se equivoca, levanta los brazos, pero yo estaba a prácticamente un paso, le paso por debajo, yo gano. Eso fue un revolú increíble porque, estando Luis aquí, eso fue una anécdota que nos reímos los dos porque a mí me da risa cuando Luis levanta y yo paso por debajo. Obviamente ya Luis estaba ganando en la meta, pero yo prácticamente estaba a un paso. Y esa carrera, desde que salimos, Jesús, te diría yo que ninguno de los dos nos sacamos más de 2 pasos. Eso fue a fuete y bate, a fuete y bate. 2 semanas después, creo, nos enfrentamos en el puente. Y prácticamente fue la misma carrera, 1 o 2 pasos. Cuando faltan alrededor de 150, yo lo ataco. Le saco como 3 pasos y yo dije, tengo la carrera gana. Cuando veo a paso a ese hombre por el lado, faltando 70 metros, yo dije, aquí esto se acabó, hay que decirle adiós a la victoria. Pero de verdad, aparte de, como dice Ricardo, el ambiente que creaba con la gente, yo creo que el respeto que sentíamos nosotros después. Nosotros nos enfrentábamos en la carrera y eso, como decimos en el argot, él me va a tumbar la cabeza a mí, yo se le iba a tumbar a él. Pero aparte de cuando llegábamos y pasaron esa línea de meta, el respeto que sentían ambos cogedores era inmenso. Antes de pasar con Collazo, gracias por estar eso, porque uno va preguntando y de diferentes personas que yo le pregunté, ellos me dijeron, las personas dijeron, yo nunca recuerdo haber visto una pelea o una discusión de Collazo con César Lán. Nunca. O sea, pues, y sabemos de diferentes corredores, ustedes saben más que yo, que Sí, terminaban, sí. ustedes saben, pero eran unos caballeros los dos. Por tu parte, ese mismo respeto. Y el ambiente que se reflejaba en los fanáticos. Pues como dice Ricky, Fuerte. era un ambiente fuerte. Un ambiente pero lo que podíamos controlar Luis, Collazo y César Lán, pues hasta ahí lo controlábamos. Porque pues el ambiente era un ambiente fuerte, la fanaticada es una fanaticada Bien aguerrida. bien aguerrida. Tú Bien sabes que las aguerrida. cajeras se llenaban Sí, bien. aguerrida. Pero aparte de eso, la gente como que se quedaba mirando, oye, pero estos tipos terminaron la cajera y están hablando normal ahí. Siempre brindaron el respeto al deporte. Siempre, Eso lo agradecen. siempre tuvimos un respeto y inclusive pasábamos la meta y nos daban unos abrazos, un abrazo. Si César me ganaba, buena carrera. Si yo le ganaba a César, venía mi buena carrera. Esa carrera de Arecibo fue una carrera dura, no solamente me la ganó, me quitó también el atleta del año. Ahí se definía quién iba a ser el atleta del año por el comité de fondismo y cuando Sí. pues, salió César con el evento, pues me gana. Entonces yo dije, llega las 2 semanas, llega el Teodoro Moscoso, ¿qué voy a hacer? Estuvimos palo a palo, pero te digo, ese día César, yo me acuerdo, faltando 2 kilómetros me atacó, yo le llegué y volví, yo le ataqué y él me llegó. Y yo dije, espérate, yo no voy a cometer el mismo error que cometí en Arecibo. Porque fue que también me quedé sin gasolina al final. Yo dejé que él atacara y yo dije, pues, y César era un corredor rápido. Desde universidad, César era corredor de 1500 y de corredor de millas. Yo dije, pues, damos a guardar gasolina para el final. Y así fue. Fue la famosa llegada del Teodoro Moscoso, donde los dos rompimos la marca de la carrera. Sí. Pero en esa yo salí por la puerta ancha. Pero correcto. gracias a Dios yo tengo muy buenas experiencias con César Lán. Yo he tenido compañeros en el fondismo puertorriqueño que pues nos atacaban físicamente, verbalmente, perdón. Pero César y yo nunca tuvimos ese problema.
Llegábamos, inclusive viajamos juntos a muchos sitios. Sí. Tenemos anécdotas de una vez fuimos a Colombia, que en el transcurso de la entrevista vamos a hablar de ese viajecito a Colombia. Estos dos caballeros, si fuesen posiblemente en otra época o otros pensamientos, se pudieron haber dicho, vete tú a tal cajera que yo me voy a la esta. Y se dividían. No. Porque era parte del mercadeo. Ver los enfrentamientos de estos dos caballeros, que era gustoso. Se llenaban las calles de una manera increíble por cualquier carrera, no importando el nivel. Si fuésemos a darle puntuación a las carreras, porque obviamente el 10K del Toro Moscoso, pero como el 10 quizás, y se quita por ahí la Gran Rosa. Pero hay muchas carreras de pueblo que la gente iba, porque ellos iban para allá. O sea que yo quiero que el país y el mundo entero entienda que estos dos caballeros se fueron a palo y donde quiera que ellos se enfrentaban, se llenaba la casa. Sí. Cada cual en su pueblo respectivo. Cada pueblo tiene su carrera. No es lo mismo ganarle a Collazo en Utuado a que Collazo se lo ganara acá en su pueblo, en Natal Bonito, correcto, en El Bonito. ¿Pasó eso alguna vez que tú lo lograste vencer en su casa y él te venció en tu casa? Porque ahí la cosa es diferente. Mira, estaba pensando en eso y me quitaste ese pensamiento, lo tenía. Yo corrí una sola vez con César en Ahí Bonito. Yo me acuerdo, yo creo que fue el 10K de Bonito. Vamos a ver si te acuerdas del chiste. Me cogí, me dejó pegado en la milla. ¿Pero no te acuerdas del chiste? No me acuerdo. Yo sé que me ganó, me dejó pegado. El chiste es que habían 2 metas volantes. Obviamente, yo las sabía. Porque yo era del pueblo. Eran secretos. Y se supone que fueran secretos. Pues yo la sé y yo lo voy a atacar. Pues yo sé dónde está la meta volante. Cada meta volante era de $100. Casi cuando yo la ataco, él me está velando y me ataca y me gana la primera. Y me dice, se estaba velando. Si te creías que te estaba velando. Y esa fue la anécdota que obviamente le da risa a cualquiera. Y pues prácticamente al final lo ataqué y tuve la victoria. No, pero no fue, me dio duro ese día. se desquitó. O sea, tengo que ser realista, me ganó fácil ese día. Estaba en su pueblo. Pero yo te digo una cosa, César tenía los pantalones, César ir al pueblo de Utuado, él sabe que ir a Utuado y correr contra Luis Collazo en Utuado, no es correr con un pueblo, porque la carrera de Utuado, increíble, eso se llenaba de tepe a tepe. Te puedo decir que era el Coamo y el Villalba en ese momento. La gente desde el día antes montaban carpa, montaban sus puntos y eso era un espectáculo. Y cuando yo iba con César, eso, pregúntale a César, eso era... Me acuerdo la vez que cogimos una 6. Y era la justa anterior que se subía del 15 al 20. Al 18, al 19. Ahí, que era una justita, corrimos una 6 los dos. Luis me ganó como por 4 o 5 segundos, pero dejamos... menos, como por 20 metros menos. Dejamos el pellejo allí los dos. Fue mi primera experiencia en Utuado. Después la gané cuando Luis no estaba porque Luis iba o venía de Rotterdam o iba a Rotterdam. No, había hecho la marca nacional. Okay. Estaba ese fin de semana corriendo. Y ese año lo gané, nacional. Pero... yo no he visto un pueblo que se desborde tanto por un atleta, de verdad. ¿Qué pasa entonces en Utuado allí? Mira, si yo te digo, él no se percata. Eso fue una carrera durísima, pero dura. Desde el tiro y en el kilómetro 15 yo lo traté de atacar. Muchacho, no, ahí. Y ahí yo decía, no se suelta. Entonces, como en el kilómetro 18... traté de atacar y sentí como que una hincadita pequeña en el handling, pero yo dije, no, espérate, vamos a seguir hasta... ahora voy a aguantar con él. Subimos el tramo que él dice que César dice que se subía. Cuando llegamos empezamos a bajar. En el kilómetro exacto 20, yo le di un cambio de ritmo y como que le saqué la distancia que le gané. Con la misma distancia que le saqué, él como... Entonces, en la recta final... yo trato de apretar y siento el puyazo. Entonces dije, espérate. Como ya César se quedó como a 4 o 5 segundos atrás, yo comencé a alzar los brazos, a celebrar como quien dice. Y César, yo dije, a lo mejor para que no sé, porque si yo me agarro, él va a venir, me va a atacar. Y yo comencé a celebrar, como quien dice, ya gané. Y así mismo le gané. Y después yo le decía a la gente, si César se llega a percatar que yo llego a tener... me gana la carrera en mi nuevo pueblo, pero fue una experiencia durísima. Desde el tiro hasta la llegada estuvimos palo a palo. Así mismo fue un 10.000 metros en Warner, California. También. Vamos para allá, me robaste la idea y decir, vámonos para el extranjero, vamos para arriba, vamos para allá, ¿cómo fue? Salen a correr, a hacer marca, donde van muchos puertorriqueños, mucha gente latinoamericana en Estados Unidos, en Warner, California, porque es en esa área de Estados Unidos donde el clima es perfecto, la humedad, el viento, la temperatura, para realizar marcas en los eventos de larga distancia.
y dan el disparo, hermano. Y eso fue todo el tiempo, el mismo ritmo, ambos ahí, uno al lado del otro. Y el cierre que vieron en el Puente de los Moscosos se dio exactamente en el 10.000. En ese 10.000. 29-32, 29-34. Es correcto. Les pregunto, correr en el patio es algo impresionante, sin embargo también correr afuera, que ya la cosa cambia, ustedes ya se unen más por un país, ya la verdad tiende a ser un poco diferente. Se sentían literalmente uno. Esa gran experiencia de ustedes cuando salían del patio y decían, ¿sabes qué? Ahora mi rival es el de acá. Vamos a meterle manos. ¿Cómo se transformaban o cuál era el pensar? Porque yo tengo aquí atletas que me dicen que correr aquí es una cosa, pero que cuando van a Estados Unidos a nivel se transforman y se vuelven una cosa imparable. En el caso de ustedes, ¿qué me puede indicar? ¿Es algo similar? Yo creo que ya es un poco más de responsabilidad cargar nuestra bandera en hombros. Ya no era yo enfrentarme a Luis, era nosotros como equipo enfrentarnos a todos los equipos que nos ponían de frente. Yo me acuerdo una vez en un Panamericano de cross, Juan Luis Barrios, ¿te acuerdas? Galván, tipos que han cogido 27 olímpicos. Y nosotros junto a ellos estuvimos luchando, yo creo que prácticamente está faltando, no creo Luis, 400 metros la medalla de bronce. Cuarto y quinto llegamos. Nos ganó el de Canadá en el dash. Luis llegó cuarto y yo llegué quinto. Pero ahí nos transformamos los dos como equipo. Ya no venimos pensando yo quiero ganarle a Luis o yo quiero ganar. No, yo quiero ganar medalla para Puerto Rico. Que eso es lo importante. Se corre entonces en estrategia. Sí, nos trabajaban y nos ayudaban. Y si yo no cogía agua y César cogía, él me daba a mí. Si él no la cogía, lo cogía. Estábamos pendientes y nos defendíamos. Yo me transformaba. A nivel, no nacional, pero a nivel internacional, yo, como dice el tipo puertorriqueño, no me dejaba meter las cabras de nadie. Si yo veía que a César le daban un cantazo, yo iba a buscar al atleta y ¿qué pasa? ¿Sabes? Yo trataba de defender a mi compañero. Eso me pasó a mí con Jacinto Rodríguez, una competencia. Le dieron pasta y queso, como dice uno. Y yo fui y me le paré al lado del corredor y dije, ¿qué está pasando? ¿Ves? Jacinto era más humilde en eso, pero no era porque era que yo me transformaba y yo decía, no, aquí estamos corriendo por Puerto Rico. Y algo que yo notaba de César, que César nunca corrió con clavos en la pista. Por lo menos cuando corrió conmigo en las veces que cogí en California, él cogía en zapatillas. Eso es así. Cogía en zapatillas. Yo corría con mis ganchos, con los clavos. Y yo digo, pues, eso es una ventaja porque tú te agarras más, te defiendes con el clavo, porque si a mí me dan un cantacito con una... Yo vengo y respondo también. Y toco también. Sí, eso no es cosa. No, porque hay que dejarse respetar porque la gente allá afuera son malamañosos y son atreviditos. Entonces, pues, pero yo miraba a César calentando con zapatillas y así salí, cogía con zapatillas un 10.000, metió 29 2 veces con zapatillas en pista. Sí, la segunda vez cogí chiva de él. Segunda vez cogió muy bien 28 en esa misma competencia en Walnut. Me acuerdo, yo cogí 29, 49, 48 y yo decía, Luis salió bastante duro, seguía despegando y yo decía, yo iré mal porque te va a lapiar, me va a sacar una vuelta y cuando me tocan la campana para la última vuelta, ya Luis venía por los 100 metros, ese año cogió 28, 50 y algo, ¿verdad? 51. Una gran marca. Yo cogí, dice la marca de eso fue que estaban buscando la marca para Mayagüez. ¿Te acuerdas? Mayagüez 2010, sí, creo. 2010. Estaban buscando la marca, que lo hicimos los dos. Yo no pude estar porque me lastimé después y no pude estar en Mayagüez, pero cogí una gran marca allí. Oye, en esos campos otra vez así, mi memoria no falla. Una vez perdimos el oro por un punto con Estados Unidos. Sí. Que en ese momento eran 5-4 y ¿quiénes eran? Eran Luis, César, Alexander Gross, no me acuerdo quién era en uno de ellos. No recuerdo. Y Roberto Ramos era el sustituto. Yo era entrenador en ese momento de Luis Collazo y Roberto Ramos, que también fue entrenador cuando ganó oro en Campo 13 Centroamericano, cuando competíamos él y yo, entrenamos como amigos, ¿no? Y Roberto Ramos tuvo que asumir la posición de punto. Y perdimos por un punto con Estados Unidos la campo traviesa NACAC. Centroamérica. No, hablemos de ese momento porque eso es impresionante. Tú lo puedes buscar, ¿sabes? Hablemos de ese momento, ¿verdad? Tan glorificante porque
ante Estados Unidos, que es una gran potencia. Muy O sea, buenos ustedes le metieron corredores. un palo Nos a ganamos, los gringos. nos ganamos a México, a Estados Unidos y a Colombia. Nosotros nos ganamos a México en México. Perdón, a Colombia. no. En la- Nosotros nos ganamos en Acapulco, estaba César, era César, la foto que te enseñé. Ajá. César, Jacinto, Luis Rivera, Edgardo Cabán, este servidor El Máximo, creo y que está. Máximo Máximo Yo Rivera. Rivera. Y nos ganamos a México, y México vino ese día con Juan Luis Barrio, con Teodoro Vega, Teodoro Galván, Galván yo creo que era, yo sé, Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Un equipazo, y nosotros en México. ¿Pero por qué? Porque Acapulco es como correr en Puerto Rico. Y ellos venían Del DF. del DF, que es frío, Frío, altura, la capital. y el calor los atacó, y nosotros los cogimos allí y le bailamos, como dice, le bailamos en su casa, le ganamos a México allí. Sí. Esos son logros que ustedes han tenido muchos logros, pero ganarse a México en su casa es algo que a ustedes lo posicionan bien alto en su nivel. Sí, claro, ese fue en deportivo. ese evento y en su país. que el día tenían un equipazo. Yo entiendo que de los equipos de campo traviesa más completos, yo creo que ese año fue uno de ellos. Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda. Brutal. Adelante, Rigo. Ya tengo aquí un nene chiquito aquí. Pues mira, yo tengo anécdotas de ellos dos por separado. Yo no sé si César se acuerda. Pero en su último año de escuela superior, en su último año, ¿verdad? De escuela superior, él me pidió que yo le entrenara. Y él jugaba 3 días baloncesto y 3 días corría. Un talento bien alto. Brutal. Por cosas de la vida, pues yo hablé con Diepa y le Diepa, porque él tenía como inclinado a irse allá. Diepa, te voy a enviar a alguien que lo entrene, que le entrene allá, pero tiene muchísimo talento. Lleva conmigo 3 meses nada más. Y en el caso de Luis, que me pide que yo lo entrene, ya que tenía una vida deportiva bastante exitosa, aún así él se sentía como que no progresaba de ahí, me pide que lo ayude. A ambos, principalmente a Luis, que tengo muchísimas anécdotas en y fuera de Puerto Rico. Recuerdo una nacional que está quedándose en un hotel en el condado, en el viejo San Juan. Para correr tenemos cosas. Bien tranquilo, bien relax, VIP, de ahí lo iban a buscar para llevar. Y me dijo Ricardo, no. Llévame a la cancha donde está todo el mundo, donde está la gente, necesito A coger la guagua, efervescencia. la guagua. Yo quiero estar con el corredor popular, con los joggers. Esa gente que me ayuda a la adrenalina. En vez de estar VIP, como estaban muchos internacionales, Luis pidió eso. Y eso es bien, bien admirable. ¿Por qué era necesario? Porque mucha gente a lo mejor podrá decir, o como dice por ahí, se vive en la película de que estoy acá, me siento en VIP, pero entonces por tu caso no fue así. Tú tenías que estar de donde tú vienes, del el pueblo. el público me activaba. Inclusive me pasó eso yo fui como un corredor normal, llegué y dejé el carro en la Yupi. De la Yupi cogí la guagua como los corredores normales, y la gente... El RTC, ¿verdad? Por allá en la Yupi. Sí, Más o menos, y la ¿verdad? gente me veía y me decían, ¿pero qué tú haces aquí? No, olvídate, yo estoy en el ambiente con ustedes. Me bajé, caminé, y Ricardo me decía, Luis, siéntate allá. Y yo, no, déjame acá con la gente, que yo me siento bien con la gente, la paso bien. Deja que aquellos se concentren en lo de ellos. Y lo mismo lo hice en Mayagüez 2010. Mayagüez 2010, entrábamos por un área VIP para meternos a la pista y calentar. Yo le dije, no, yo quiero que ustedes me pasen y me entren por donde está la fanática de Utuado. Utuado había llevado como 12 guaguas, 13 guaguas. Wow. Y Wow. me pasaron por el público de Utuado. Y eso me impactaba, eso me cogía, era como que una bomba. Yo de paso. tiempo. ¡Bum! Sí. Y vamos Yo a la paso. carrera. Ese era mi estilo. Mi estilo no era esconderme, a mí no me gustaba esconder, me gustaba quedarme con los joggers y hablar y entretenerme con ellos y salir a correr. Quiero preguntarle algo, ¿verdad? Porque ustedes han compartido escenario internacional y se ha enfrentado a mucha gente crema. ¿Admirabas a algún atleta en específico? ¿Tenía un atleta que ustedes cuando iban subiendo se destacaban? ¿Sabes qué? Yo quiero ser como él. O sea, cada cual tiene sus admiradores. ¿Tienes algún admirador que tú mirabas contra este corredor? Es un caballo. No, yo admiraba mucho a Calis Canucci desde que comenzó a venir a Puerto Rico. Salió de abajo, Ajá. fue campeón, rompió marcas mundiales y todo el mundo sabe lo que hizo. Me acuerdo cuando se enfrentó a Portelgat y a Gebrselassie cuando debutaron en Londres, que Gebrselassie y Telgat eran los grandes favoritos y los dominó a los ambos en aquella famosa carrera de Londres. Pero era mi favorito. Por tu parte, Luis. Fíjate, yo sabes que yo vengo de Utuado. Ajá. Y de Utuado es Jorge Pego González, Pego ¿verdad? González. Y la gente me hace esa pregunta y yo no le puedo decir que es Pego González, mi corredor favorito. Que yo admiraba y adquirí su forma de correr de salida. Eduardo Unga Maldonado, el indio de Villalba. Yo desde pequeño veía a Unga y decía, pero es que yo quiero salir a correr porque Unga salía desde el tiro, ese no le daba break a nadie.
Y yo llegué a correr contra Unga. En los tiempos de Unga yo llegué a correr, que te mostré fotos claro. con Unga jovencito. Y yo decía, yo quiero ser como ese corredor. Teniendo a Peco, que Peco, ¿te acuerdas que te veían corriendo por ahí? Tú corres más que Peco, ese era el lema de la gente. Pero para mí el corredor mío que yo admiraba era Eduardo Unga Maldonado. Ok, brutal, Ricky, con más anécdotas de usted, porque qué mejor que usted conocer esta gran época. Yo, en verdad, esto para mí es bien emocionante porque yo soy un fiebrú de esto también. Entonces, yo busqué información y ya me ando, Ricky, tú tienes que estar conmigo, porque yo era bien fanático de ustedes, pero viéndolos correr, claro, no era de su época, no conocía mucho de ustedes, y me informé de, ¿sabes? Varias cosas y dije, Ricky, tú tienes que estar conmigo, porque en verdad, yo iba a las carreras literalmente. Era para verlos correr a ustedes. Yo, esa era pelota, baloncesto. Y yo, vamos a correr. Entonces empezamos a meterme en este mundo pues con Angie. Y que la empecé a conocer, la carrera. Y yo recuerdo, en un 10K, yo creo que esa fue la primera vez que yo los vine a ver a ustedes dos. Y me emociono. Yo me trababa en el puentecito. Pero sé que es lo que es Residencia Manuel Pérez, para que El peatonal, el puente peatonal. Exacto, el peatonal. Tú te repabas y nosotros pues, los keniatas, los negritos. Entonces cuando iban ustedes marcando, nosotros... Pero esos no son de allá, esos parecen como que más de acá. De que entonces, dentro de la ignorancia, despertó en mí como que, espérate, los nuestros también se están peleando con esta gente. O sea, y como dice, fue, me imagino por ustedes de gran orgullo poder decir, papi, yo me le metía mano a los keniatas hasta donde estiraba, pero le metían mano, o sea. ¿Existe una carrera, Collazo, en ti en cual tú tuvieras sentido? Porque, claro, hay muchas historias de éxito y también hay momentos bajos. Que tú hayas sentido, mira, yo estoy ready como Coco. Y no se dio el resultado que tú esperabas. Una bien específica y luego voy con César también. San Blas. San Blas. ¿Qué año? Eso fue como para... Yo empecé a trabajar con Ricardo en el... 2004, como para el 2003. 2003, 2002, 2003. Yo me fui a prepararme a Colombia, nos fuimos un grupo, inclusive Ricardo estuvo en esa preparación, pero todavía yo no entrenaba, que fue cuando tú te fuiste para Paipa y yo fui con Jacinto, nos quedamos en Bogotá, que tú nos enseñaste dónde era Paipa. Yo no quería quedarme porque me habían... 2003, eso fue 2003. 2003. Alquilamos una casa que cabían 22 personas. Sí. Y fuimos como 17. Yo fui con mi familia completa, con Luis Joel, Luli y Lourdes Cruz, en aquel momento, sí. Y fui a Coamo y dieron el tiro y hice unos entrenamientos terribles en Colombia y dije, yo voy a ir a Coamo y voy a darle un palo. En el kilómetro 5 tuve que poner señal. Eso, pero yo le doy gracias a Dios que para ese entonces, ¿sabes? Mi esposa ha sido el tronco de mi vida deportiva. Bien importante. Bien importante. Sí. Y yo me detuve en esa carrera y al otro día me dijo, tranquilo, te vuelves para Colombia. Pero ¿cómo vas a hacer? Si te vas para Colombia y vas a venir. Y de ahí para adelante, pues gracias a Dios empecé a trabajar con Ricardo y eso. Y vino el boom de Luis Collazo y César Lán, que ahí fue la dinastía de los dos, dándonos duro en la carretera. Por tu parte, una carrera como Collazo. Yo vengo y no sé, digo. Fueron dos. Una fue, yo no sé si Luis tuvo ese año, nos preparamos para el puente. Estaba Jacinto. Yo creo que no sé si Luis nos paramos todos. Ese año fue el año que ganó Alexander Gros. Sí. Molaba hasta... Y no se dio. Pues nos enfrentamos, para que tú veas. Eso fue, el puente fue hoy. Unas 2 semanas nos enfrentamos en Luquillo. Y acuerdo que Jacinto ganó, estaba yo el Rosario, Jacinto ganó al final. Y Cuamo, un año estaba en Cuamo bien. Me acuerdo, pasé con Luis, pasamos como en 14 y pico. Y cuando llegué a las minas, el cajo no funcionaba y yo dije, aquí esto se chavó. Y entonces comencé a echar para atrás. Pero esas 2 cajeritas, sin duda alguna, las cosas no salieron como se debían. Y se hicieron buenos entrenamientos en la altura. Ustedes dieron con todo. Dentro de este repaso por encimita que hemos dado de tantas anécdotas y bien jocosas y bien importantes, que sé que mucho del público también recordará, ¿qué legado deja César Lán? Bueno, el legado que yo siempre quise dejar es que en la vida todo se puede. Yo creo que yo jamás pensé que Dios me brindara tantas cosas en el atletismo como me las dio. Yo creo que hoy me puedo retirar y me retiro tranquilo. Yo creo que me llevo el cariño de mucha gente, de muchos fanáticos, de servir ejemplo a tanta juventud
Creo que a veces uno va por ahí caminando y la gente que tú apenas ni conoces, oye, César Lán, tú eres César Lán, ¿verdad? Y tú dices, las cosas se hicieron bien. Tú dejaste un gran legado, la gente te quiere. Y eso es lo que yo me siento tranquilo, ¿sabes? Yo hoy en día le digo, papito Dios, gracias por todo lo que me brindaste en el atletismo. Y me voy tranquilo. Hoy, gracias a Dios, tengo mi familia. Estoy prácticamente dedicado a mi hijo que juega béisbol. Sí. Prácticamente juega con los pollos en el béisbol. Buen AA. pelotero. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero en lo que me dio en el atletismo, de verdad me siento sumamente agradecido. Por tu parte, el legado que dejó Luis Collazo. De conocer a estas personas tan buenas, un César Lán, un Luis Rivera, un Ricardo Mendoza, corrí con muchas personas de la vieja guardia, con un Maldonado, con Julián Giraldo, que ya no existe, ¿ves? Tú falleció, con Máximo Olivera, con tantos corredores. El legado que yo siento es que pude conocer tanta gente en esta vida y que todavía, lo que dice César, llego a los sitios y la gente me conoce. Lo único que ahora tengo un par de libritas de más y estoy calvo. ¿Ves? Y me conocen, ¿ves? Tú eres Luis Collazo, pero pues estás diferente, sí, porque ahora estoy más gordito y calvito. Ya no tengo tanto pelo. Mendoza, por tu parte, que tú, ¿verdad? Eres bien dado a la lectura, ese tipo de cosas. Yo quiero que tú me destaques, ¿verdad? Por tu forma de ser. Algo que destaques bien importante de Collazo y de César Lán. ¿Qué tú puedes vislumbrar, Sayo? ¿Qué tú puedes destacar al público de estos grandes atletas puertorriqueños? Voy a empezar por César. César, el semblante y la concentración de una carrera. Y yo no he encontrado un deportista con la economía de esfuerzo que tuvo César Lán, corriendo. El semblante, cuando estaba descansado o cansado, no se notaba alguna diferencia. Y la mecánica más económica que yo he visto un deportista de fondo en Puerto Rico, César Lán. De Luis Collazo, un tanque de guerra. En el corazón lo que tiene era un tanque de guerra con cualquiera, porque cuando competía en el San Blas, que dominó 10 ocasiones siendo el primer boricua, ¿10 fueron? 9. Se notaba que lo que mencionaste ahorita, él no competía contra los puertorriqueños, él se iba al pelotón hasta donde pudiese y se demostraba en ocasiones que eso es lo que él tenía. Aún dentro de corredores que tenían menos de una hora en medio maratón, correrles al lado. Y de hecho, sea de paso, el que haya hecho una 5, una 6 en Coamo, restere 3 minutos mínimo en Europa, en plano, en 55 grados con poca humedad. Porque todo el que tiene 1 hora 3, 1 hora 4 en Coamo, tiene 1 hora 59, como malo 1 hora 01. Es que no lo hemos hecho, porque no hemos tenido la oportunidad, porque el puertorriqueño tiene talento, eso está demostrado. Y de las características más duras que puedo mencionar de ellos, y aunque Luis también era bien rápido y demás, repito, la mecánica económica y buen semblante de César, y el coraje deportivo de Luis, que se tiraba a correr como un loco, como decimos por ahí. Una ñapita rapidita, han visto lo que están haciendo estos jóvenes atletas, ¿verdad? Que muchos fueron inspirados por ustedes. ¿Qué les parece, verdad? Por varias figuras, un Víctor Ortiz, un Héctor Pagán, por mencionar algunos por encimita, ¿verdad? Porque son muchísimos, ¿verdad? ¿Qué les parece lo que está ocurriendo con los corredores y el atletismo puertorriqueño en tiempos modernos? Bueno, el atletismo, tenemos una serie de muchachos jóvenes muy buenos. Tú lo has mencionado, Víctor, Pagán, el mismo Alexander Torres. Tenemos una cepa muy buena, ¿no? Hay que saber seguir trabajando, desearlo, porque los sueños hay que desearlo. No podemos quedar, si fallamos, lamentándonos, no. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Yo soy admirador de Héctor Pagán. Me encanta cómo es, cómo corre, su persona, una persona súper humilde. Ahora mismo, si tú me preguntas cuál es tu corredor favorito, yo te digo Héctor Pagán. Wow, que César Lán, Héctor Pagán, yo se va a ver y te digo, wow, que César Lán. Qué bueno. Gracias César. Por tu parte, ¿qué nos puedes decir sobre estos jóvenes que están surgiendo también en el atletismo? Viene una cepa durísima. Vemos un Héctor Pagán que corrió 29. Tiene la mejor marca de un puertorriqueño en Puerto Rico. Yo la tenía y podía tener la marca de la Light, pero un corredor que había corrido más rápido en Puerto Rico, un 10.000 metros, Luis Collazo, y Héctor Pagán ahora vino y mete 29-27. Tenemos un Arnaldo Martínez, tenemos un Alexander Torres, tenemos un Bonilla que es de Rincón, que le hemos dado. Viene un grupo grande, pero lo más importante, como yo siempre he dicho, es que sean consistentes. ¿Sabes? Yo le digo, no es que tú corras 29 hoy y en la próxima carrera corra 32, 33, corra 16. Un corredor de 29 se tiene que mantener corriendo 30. El día malo viene y corre mal, pero
los admiramos. Yo a veces tengo hasta controversia, no problemática, crítica constructiva con los atletas viejos de antes, porque comienzan a decir que si la zapatilla, no. Los tiempos de Chelía, de Peco, de Eduardo Unga Maldonado, César Mercado, de Sadón Méndez, todos fueron sus tiempos. Ahora son los tiempos de Héctor Pagán, Arnaldo Martínez, Alexander Torres y todo. Y como favorito, mi corredor favorito se llama Alexander Torres. O sea, yo admiro a Alexander porque Alexander tuvo un accidente cuando niño, problema en las piernas, y se ha ido levantando y está corriendo durísimo. Un último mensaje para cerrar, ¿verdad? De parte de ustedes, dos grandes campeones puertorriqueños, especialmente a todos esos jóvenes, ¿verdad? Que están a punto de entrar o que vienen por debajo, ¿verdad? De Héctor Pagán y de todos esos jóvenes que ustedes han dicho, que son muchísimos, ¿verdad? Que no me atrevo a mencionarlos todos porque son muchísimos que merecen estar ahí. Alguien que quiera comenzar en el atletismo. Un último mensaje de disciplina y sobre todo carácter, porque este es un deporte que hay que tener mucho carácter. Esa juventud. César y luego con Collazo. ¿Qué le podemos decir? Sí, como tú has dicho, este es un deporte de carácter, un deporte fuerte. Van a haber muchas bajas, pero que no se dejen intimidar por nada de eso. Que sigan lo que le dicta su corazón, lo que le dicta su cuerpo. Hay mucha gente que quieren a uno para bien, que sigan los consejos de papi, de la mami. Hay mucha gente que, si hay uno que te quiere guiar por mal camino, hay 20 que te quieren guiar por buen camino. Y yo creo que seguir trabajando fuerte, nunca decir no puedo, siempre estar positivo, ese es mi mejor consejo. Siempre estar positivo y siempre creer en uno mismo. Collazo por tu parte. Lo más esencial, seguir las instrucciones de su entrenador. ¿Sabes? Es el importante. entrenador es bien importante. El entrenador no solamente va a ser tu entrenador, sino tu amigo, tu hermano. Si es una persona adulta, tu papá es el que va a saber de ti. Venirle siempre con la verdad. No le diga, hice este entrenamiento porque después en el próximo te va, como yo tenía un entrenador que yo le decía, yo repetí para 1 minuto y para el próximo entrenamiento me iba a decir, pues las quiero para 59, las 400. ¿Ves? Y ahí sabía si yo la había hecho en 1 minuto. Así que le suelto lo más importante. Yo siempre digo, la disciplina es importante. Esto es una disciplina durísima. Entrenar es duro, hay que entrenar duro. Pero las instrucciones del entrenador son fundamentales. Si te manda a subir por esa pared, suba por esa pared porque algún propósito tiene subir por esa pared. Yo quiero añadir ahí que hoy por hoy lo que ha evolucionado el entrenamiento deportivo, la metodología de entrenamiento deportivo, y para destacar principalmente que no solamente es el entrenador, posiblemente sea el jefe de un cuerpo técnico, porque tiene que haber un fisioterapeuta, un psicólogo y un nutriólogo, principalmente porque los entrenadores no somos quienes para dar instrucciones de qué medicamentos o qué alimentación se debe administrar. Y sobre todo, específicamente en el evento de semifondo y fondo, en fondo, las zonas de entrenamiento hoy por hoy son más certeras que en el pasado. Por ejemplo, si lo envié a dar 15 kilómetros a un deportista, date 15 kilómetros, antes decía, y más o menos, pero no. En el caso de los deportistas que hoy se entrenan, saben a qué velocidad por kilómetro se tiene que dar, porque esa es la zona 3 de entrenamiento deportivo. Entre otras cosas, ha evolucionado eso y los grandes métodos de entrenamiento de pista, así como también de potenciación aeróbica. Y con estas grandes palabras de estos 3 puertorriqueños que han dado todo por su país, nos despedimos dejándoles saber que tienes que suscribirte y venimos con más grandes atletas del pasado que abrieron el camino para lo que estamos hoy día. Tengan todo excelente día, tarde y noche. Muchas gracias, ¿verdad que sí?